Amigos, bienvenidos a este espacio de Más allá de un titular. Tradicionalmente cada sábado lo estamos emitiendo en vivo y en directo con nuestros invitados especiales, nuestro panel de periodistas en UNE America Channel. No olviden suscribirse al canal. Va a pasar abajo en la pantalla nuestra dirección del canal UNE American Channel y, por supuesto, el tema de Más allá de un titular. Como es tradicional, valga la redundancia, siempre tratamos de trabajar temas de interés, de actualidad e ir un poco más allá del titular. En este hecho particular es lo que ha representado en las últimas 48 horas y que viene dándose muy fuerte es el tema de la inminente confrontación que se puede dar entre Rusia y los Estados Unidos, toda la política de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico Norte, la posición del gobierno de Biden, la posición del presidente de Rusia, Putin. Hoy, precisamente cuando estamos en este espacio grabando el programa, ha sucedido un hecho importantísimo para el gobierno de Biden y ese ha sido el ataque frontal a uno de los líderes del terrorismo internacional del grupo y movimiento ISIS. Y lo ha hecho el presidente, se han hecho las ruedas de prensa pertinentes y creo que ha sido un momento importante para la política internacional de los Estados Unidos. Eh, y por supuesto ese va a ser uno de los temas también que vamos a tener que hablar. Ya nos conocemos todos, a Juan Cheín desde la ciudad de México, nuestro querido colega Rafael Prieto Sarta, nuestro decano del periodismo hispano en los Estados Unidos de Carolina del Norte, y nuestra querida María Eduarda Fernández, nuestra periodista estrella allá en Río de Janeiro. Y por supuesto tenemos a un invitado especial. Se trata de un especialista en temas de relaciones internacionales. En este momento está en conexión con nosotros desde la capital del país, desde la República de Colombia. Se trata del profesor Oscar Palma. Profesor, bienvenido, un saludo especial. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, un saludo por la invitación y un saludo por supuesto también a los demás en la mesa. Pues hablemos un poquito del profesor Oscar Palma. Él ha estado vinculado pues ahorita como docente importante, investigador de una de las facultades de Relaciones Internacionales de una universidad privada en Colombia. Se conoce con el nombre de la Universidad Rosario, pero él tiene una experiencia académica, se ha preparado en Londres, ha hecho sus estudios postdoctorales en estudios de seguridad internacional en Londres y por supuesto ha hecho su trabajo, su PhD en relaciones internacionales. Luego lo hemos invitado, profesor Oscar Palma, para que hablemos un poquito de estos temas de carácter internacional, las fuerzas de la nueva geopolítica internacional que se está dando alrededor de este tema de Rusia y Estados Unidos. Algunos coinciden en que se está volviendo a revivir aquella Guerra Fría. Y por supuesto viene toda esta debate entre lo que se está planteando en la política económica también frente a la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y los países que están compartiendo también frontera, como es el caso de Ucrania. Si alguien de los colegas quiere abrir su pregunta, su reflexión antes de darle la palabra al profesor Oscar Palma, pueden hacerlo. Juan, Rafael o Duda. Bueno, acá eu estava estudando acerca do tema e o professor deve saber muito bem. Perdona-me pelo meu portunhol, porque hablo um portunhol, por isso vou falar espaçado. Qualquer conflito há dois posicionamentos, duas visões. Hoje eu estava vendo uma periodista britânica entrevistando Putin. E ela dizia, qual é a segurança, a segurança que você pode nos dar ao Ocidente? E ele pergunta para ela,
qual é a segurança que a OTAN está me dando, porque cada vez mais a OTAN está entrando em territórios cercanos da antiga União Soviética e na Rússia. Por outro lado, há pessoas do lado da OTAN, como Estados Unidos, Biden, etc., que dizem que esta é uma forma como Putin não está muito bueno politicamente em seu país, apesar de todo o poderio que tem, há sempre uma grande estratégia política de criar um inimigo em outro país, para você se tornar um herói. Portanto, minha primeira pergunta ao professor especialista no assunto. Há dois pontos de vista, não? Tanto da questão russa, pelo lado russo, quanto do lado da OTAN. O que te parece para abrir o debate? Excelente, Duda. Muchas gracias por la pregunta. Reitero el agradecimiento por la invitación de estar acá discutiendo estos temas tan actuales y tan interesantes en todo el mundo. Creo que es un buen punto de partida comenzar a reflexionar con esto de la existencia de dos puntos de vista. A veces uno se para en uno de los puntos de vista y cree que es el correcto. Y a veces tiende a ignorar la visión que puede tener el otro. Claro. Y a veces esto se ve desde las dicotomías del bueno y el malo, ¿no? Entonces nosotros somos los buenos, los otros son los malos, y de cierta forma como que tratamos de procesar la información y las realidades a partir de estos dos filtros. Y resulta que no siempre es así. Putin tiene unos argumentos que nos gusten o no, tienen algo de cierto, tienen algo de lógica más bien, son racionales como tal. Uno podría pensar desde acá, no, lo que pasa es que Putin quiere invadir Ucrania y por eso está rodeando el mapa de tropas, y uno podría pensar que desde nuestro punto de vista ellos son los malos y punto, por así ponerlo en esos términos y en esa dicotomía. Pero hay que ver también en cuáles son esas dinámicas del sistema internacional, cómo es la característica del sistema internacional que hace que esas posiciones se den como tal. No podemos ignorar, por ejemplo, que desde hace varios años ya Estados Unidos tiene interceptores, satélites nucleares incluso, en la zona más próxima de Rusia. Lo que durante la Guerra Fría, por supuesto, fue su zona de influencia, dicen algunos, en la geopolítica, y que eso, por supuesto, de cierta forma los amenaza. Entonces Putin dice, miren, le pido a la OTAN que reafirme el hecho de que Ucrania nunca va a ser parte de la OTAN. Y le pido a Estados Unidos que retire sus elementos, sus tropas, sus radares, sus misiles de Polonia, por ejemplo, de República Checa, porque están ahí nomás y me amenazan, diría Putin. Entonces uno piensa el otro lado desde el otro punto de vista y uno diría, ¿cómo se sentiría Estados Unidos si Rusia tuviera armas o tropas o interceptores o radares, lo que ustedes quieran, en la vecindad de los Estados Unidos? Tal vez en Cuba, por ahí hablaban de Venezuela. Eso no amenazaría de cierta forma a Estados Unidos. Entonces, ahí están los dos puntos de vista muy claramente que tú dices, Duda, y donde uno podría entender, ok, si hay dos posiciones, si hay dos puntos de vista en este juego, y hay que verlos ambos, por supuesto, hay que entenderlos ambos. Pero, profesor Palma, me surge ahora una pregunta. ¿Por qué el señor Putin tiene que tomar la vocería en decirle a la OTAN qué es lo que tiene que hacer? La OTAN es un organismo autónomo internacional con capacidad de decidir las decisiones y las acciones propias. ¿Por qué Putin tiene que llegar a decirles y a exigirles a los de la OTAN que no reciban a Ucrania en la Organización del Tratado Atlántico Norte? Amigo, perdóname que me meta. Perdón, profesor. Pero es que la OTAN se creó precisamente para combatir la Unión Soviética. Es que la OTAN fue la Organización del Tratado del Atlántico Norte, fue creada precisamente para contener a los soviéticos.
Bueno, el bloque de seguridad que en la Guerra Fría estaba anteriormente el famoso Pacto de Varsovia. Pero ¿por qué un presidente como el caso de Putin tiene que tomar y tomar una decisión de decir o decirle a la OTAN no acepten a Ucrania dentro de la organización? ¿Por qué eso? Carlos, es una buena pregunta y creo que la pregunta incluso va más, o el caso va más sobre Ucrania. ¿Cómo le puede uno exigir a un país que no tenga la voluntad de ser miembro de la organización, del bloque o de la unión que quiera? Y aquí la amenaza no es solamente OTAN. Ucrania también ha coqueteado mucho con la Unión Europea. Entonces, la exigencia de Putin, como muy bien lo dice Carlos, uno diría, pero esto no tiene ninguna lógica. ¿Cómo se le puede exigir a un país que no sea soberano en escoger las organizaciones y los bloques donde quiere estar? Eso de cierta forma es un contrasentido frente al derecho internacional, frente a la política global, y yo creo que por eso Estados Unidos y la OTAN dicen no podemos garantizar eso. No podemos ratificar que nunca Ucrania va a ser parte de la OTAN porque va en contra de los preceptos mismos del derecho internacional. Pero si uno se pone en los pies de Putin, y Rafael lo decía muy bien, la OTAN fue creada para contener a la Unión Soviética. En ese momento, de cierta forma, para evitar que una Alemania, que fue, por supuesto, la causante de la Segunda Guerra Mundial, creciera como tal, o que creciera nuevamente como amenaza, pero también para contener a la Unión Soviética. Entonces, de cierta forma, desde el punto de vista de Putin, esa organización los amenaza a ellos directamente. La OTAN está en contra de Rusia. Entonces, claro, desde el punto de vista de Rusia, la exigencia tiene todo el sentido. No quiero que expandan esa organización casi que a mi frontera, justamente porque esa organización se creó en contra mía. Ese sería el punto de vista de Putin y se explicaría el porqué de esa demanda. Ahora, de nuevo, de acuerdo, es una demanda que no tendría mucho sentido desde el punto de vista de la soberanía y del derecho, porque de cierta forma es no permitirle a Ucrania escoger lo que Ucrania quiere hacer. Professor, você acha de verdade que quais são as consequências que os países da OTAN, principalmente europeus, não querem se envolver muito nisto? Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha dito que por ser Alemanha, por ter o trauma de guerras que tem, não quer se envolver. Ademais, a Alemanha tem um interesse no gasoduto, um interesse econômico, porque está criando um gasoduto de Rússia para a Alemanha. Então, minha pergunta é, qual é o interesse efetivo desses países ou não tem? Não querem se intrometer? É uma briga entre Rússia e Estados Unidos? O que te parece? Ahora. Creo que nadie quiere una guerra. Creo que ni los europeos, ni los Estados Unidos, tal vez ni siquiera Rusia, bueno, eso puede ser dudoso, pero tal vez ni siquiera ellos quieren una guerra. Para los países europeos, Rusia es importante. Rusia es importante en términos económicos. Piensen también en la famosa dependencia del gas. Sobre todo en el oriente de Europa, Ucrania, por supuesto, pero desde el oriente casi hasta el occidente de Europa hay una dependencia muy grande de ese suministro de gas ruso. La interdependencia de las economías puede ser importante también, entonces no sería raro que varios países europeos estén como tratando de frenar las tensiones entre OTAN, Estados Unidos y Rusia. Miren lo que ha hecho Macron, el presidente francés ha estado dialogando con el presidente ruso, de cierta forma ha tratado como de salirse de esas dinámicas, esos discursos que generan tensiones muy grandes entre unos y otros, porque claramente a los europeos no les conviene. Tú misma lo decías, Alemania ha tenido una experiencia histórica ya con las guerras que deja una marca muy profunda en el sentido de nación, y saben perfectamente que entrar en una guerra con Rusia sería una catástrofe terrible también. Entonces, eso explica el deseo de muchos estados de no meterse, digamos, de no meterle más leña al fuego. Más bien tratemos de bajar las tensiones,
tratemos de abrir los canales de diálogo, tratemos de mediar entre unos y otros para evitar que esto pase. Ahora, dentro de Europa, pues hay diferentes posiciones. Hay algunos que sí están dispuestos a contribuir, por lo menos a través de, no directamente con tropas, pero por lo menos con un cierto apoyo militar frente a Ucrania. Y hay otros, como tú lo decías, como Alemania, que dicen yo no quiero dar tropas, yo no quiero participar de otra forma, por ese mismo riesgo y por el conocimiento de lo que podría ser una guerra. Pero usted dice con claridad que no ve una guerra inminente. Entonces, ¿para qué se llevan y se envían 110.000 soldados a la frontera con Ucrania y empiezan a moverse las fuerzas de los soldados de los Estados Unidos a países cercanos y empieza a generarse ya un estado de alerta? ¿Por qué eso? ¿Eso es una estrategia más para valorar o para sentarse a negociar? ¿O qué tanta franqueza hay en este proceso? Pues a ver, uno podría como Estado buscar mayores presiones para ganar más en una negociación, por ejemplo. Entonces, digamos, esa demanda de Rusia de que Ucrania nunca ingrese a la OTAN, podría lograrlo si demuestra una cierta presión militar. Entonces uno podría pensar, Rusia en efecto no tiene planes de llegar hasta Kiev, podría pensar, pero esas tropas sirven ahí para presionar, y miren ustedes todo lo que está pasando, solamente con la presencia de las tropas. Putin lo ha dicho, nosotros no tenemos el interés de invadir, no sabemos si eso es verdad o si es mentiras, pero digamos que es mentiras, digamos que él no va a invadir, pero miren todo lo que sí está logrando al alojar todas estas tropas ahí. Estados Unidos mandó una carta hace rato, ok, venga, dialoguemos, charlemos, está bien, la idea de que Ucrania nunca entre a la OTAN no la podemos tocar, no es un punto inicial de negociación, pero comencemos a conversar desde ahí. ¿Qué tal que a través de esto logren quitar algunos de los interceptores, de los radares que existen en Europa Oriental? Eso ya es una ganancia para Rusia. Y eso Estados Unidos puede estarlo considerando. Entonces, el solo hecho de tener las tropas ahí ya puede ser como un elemento en la negociación, un elemento de fuerza en la negociación, de acuerdo a lo que quieran lograr Putin. Yo creo que hay algo más allá de eso por parte de Putin, y es el contexto de que Rusia como nación, Rusia particularmente como nación, nació en Kiev, es decir, el Rus de Kiev, que es Rus para Rusia, el Rus de Kiev fue el preimperio del imperio ruso. Y en la historia rusa y en la historia de Bielorrusia y de los serbios que son eslavos y las naciones eslavas, está eso de que Rusia nació en Ucrania y no ahora, nació en el siglo IX, en el siglo IX. Entonces existe ese componente que Rusia ha querido forzar y que los ucranianos han rechazado, porque todas las encuestas señalan que lo que ha hecho Putin ha sido exacerbar el patriotismo y que la gente en Ucrania se sienta nacionalista y se sienta independiente. Pero el argumento ruso es fuerte. Aquí en el vecindario, cuando se le ocurrió a Nikita Khrushchev establecer unos misiles en Cuba, casi hay guerra mundial y hay guerra nuclear. Entonces, es una situación muy parecida con la diferencia de que Cuba no tiene tierra, mientras que Ucrania sí tiene tierra vecina de Rusia. Sí, creo que el elemento histórico ahí es importante, ¿no? De lo que es la nación rusa, de lo que reclama Rusia como su historia. Pues miren lo que pasó en Crimea. Rusia se tomó Crimea con el virtual apoyo de las personas que allí vivían. Y eso genera una decisión, así como lo decía Rafael, muy grande en Ucrania. Entonces, un país que hasta hace unos años había estado muy dividido entre esa Ucrania más pro-occidental y esa Ucrania más pro-oriental,
y eso nos llevó a dar unas revoluciones, acuérdense ustedes, a unas caídas de unos presidentes, al envenenamiento de un candidato, una cantidad de historias muy típicas de la historia rusa, de Agora, envenenamientos o y demás. opositor russo está preso. O maior opositor de Putin está preso. Trabalho escravo. Mira isto. Pero allá mataron a... Agora, para completar isto, mi presidente Bolsonaro, que eu posso dizer é um estúpido, está sempre contra a razão, estava totalmente Trump, você sabe disso. Era totalmente Trump. Detestava russos, detestava comunistas, são pessoas diabólicas. Agora, Putin o invitou para visitar a Rússia em fevereiro. E ele vai visitar Putin. Mira isto. No momento que a Rússia está em guerra. Óbvio que há uma negociação política, tanto por parte de Bolsonaro, que esse ano, como em Colômbia, há eleições presidenciais, para dizer que nós estamos conectados com grandes potências, não só com Estados Unidos, mas também com Rússia. E a diplomacia brasileira é famosa por não se intrometer e falar com todos, também por questões econômicas, porque exportamos proteína animal, soja, açúcar, café para eles, e também importamos substâncias para a indústria, e para a Rússia, para dizer também que não é que todo o continente americano não está contra ele, porque o Brasil, mal ou bem, é um grande país na América do Sul, é o maior. Pero é uma coisa, uma tonteria total, uma pressão, como dizia Carlos, o mundo já está pressionado por Covid, por inflação, por violência, agora ainda tem esta questão de, ok, OTAN, pero sabemos que é Estados Unidos com Rússia, poderio bélico, que para ambos é muita plata, são suas indústrias mais fortes. Não sei se agora continua a mesma coisa, mas a maior indústria americana era a bélica. E a segunda era de entretenimento. Então, as películas, os filmes, eram tudo a favor de vender a imagem que era conveniente aos americanos. Diga, Rafael. La pregunta para el doctor Palma es, esa salida de Afganistán que dejó a Estados Unidos como un derrotado, ¿no cree, doctor, que ha influido para que tanto China como Rusia se hayan envalentonado y establecer que el balance internacional es diferente? Es una buena pregunta. Yo creo que esto ha sido muy progresivo. Yo creo que China ha venido creciendo vertiginosamente, no solo desde Afganistán, sino desde antes. Piensen digamos, en su reciente construcción militar, la cuestión de tener más portaaviones, los submarinos, la construcción de las islas por allá en el mar de China Meridional. Y Rusia, de cierta forma, pues Putin recibió a Rusia casi como un país, bueno, no voy a decir del tercer mundo, pero no como un poder global. ¿El tercer mundo? Está bien, del tercer mundo. Y sin embargo, a través del tiempo, lo llevó a ser, de cierta forma, una potencia del primer orden. Entonces, son como procesos que han venido ocurriendo a lo largo del tiempo, son procesos de años, frente a algunos dicen un paulatino declive del poder de los Estados Unidos. Algunos dirían, no, hay un incremento del poder de los dos, por lo tanto Estados Unidos se ve un poco más débil. Hay otros que dirían, Estados Unidos sí se está debilitando mucho más. Eso está, por supuesto, enteramente en discusión. Pero Afganistán, de cierta forma, sí deja un espacio, ¿no? Y muestra una imagen, sobre todo una imagen de una debilidad de Estados Unidos. Esa salida de Afganistán, que de hecho ya se veía venir y que de hecho se venía cocinando y preparando desde hace ya muchos años, se hace en un momento en el que varias cosas coinciden dentro de Afganistán. La cosa explota y Estados Unidos termina saliendo casi que de afán, corriendo, sacando a la gente corriendo del aeropuerto, y eso deja una imagen muy mala. Eso deja una imagen peor que Vietnam. La imagen fue peor que Vietnam.
Hay comparaciones, en efecto, hay comparaciones del helicóptero, acuérdense ustedes de la famosa toma del helicóptero saliendo de la embajada en Vietnam. Pero esto es mucho más grave con los aviones, con la gente corriendo detrás del avión. Dramático, Una cosa horrenda de sí, falta de control de la situación. Entonces, mi impresión, y esta es mi teoría, eso lo ha visto el mundo entero. Entonces, la percepción no es que militarmente Estados Unidos sea inferior a China o a Rusia. Estados Unidos les lleva a ellos en armas y toda esa cosa, sopa y seco, como decimos allá entre paisanos. Pero eso que ocurrió, creo que envalentonó a los dos, tanto a Putin como a Jin, o como se pronuncia. a Xi Jinping. Xi Jinping. Sí, a Xi Jinping. Sí, puede ser como una forma de envalentonarse. De nuevo, son procesos que vienen de hace mucho tiempo, por supuesto. Y como lo dice Rafael, alcanzar a Estados Unidos militarmente todavía les falta bastante. Pero sí puede ser como una visión, una perspectiva, ¿no? Una imagen del país que los demás interpretan de una forma a su provecho, seguramente. Profesor, ¿usted cree que se están dando en este momento estos rasgos, estos rasguños para ir configurándose lo que se puede llamar una guerra global? ¿Cómo entender eso de la guerra global? Usted es especialista en esos temas de guerra global. ¿Cree usted que estamos a puertas de llegar a una guerra global? ¿O se está dando ya una guerra global desde el punto de vista de información y tecnología? Muy chévere la pregunta y justamente hoy la estábamos discutiendo con los estudiantes. Yo tengo una clase de pregrado que se llama Estudios de Guerra y justamente estábamos hoy discutiendo lo mismo tal cual. Bueno, y es que lo que pasa es que yo estaba escondido en su clase y entonces... No, muy bien, muy bien. De cierta forma, y si ustedes lo piensan, desde hace rato el mundo está esperando la Tercera Guerra Mundial. Siempre decimos, no, esta sí es la Tercera Guerra Mundial. Yo recuerdo cuando se dio la primera guerra del desierto, que se fue principios de los 90. Yo estaba muy pequeño, pero recuerdo mucho a mis papás diciendo, comenzó la Tercera Guerra Mundial. Los noticieros decían, comenzó la Tercera Guerra Mundial. Pasaron los años y no pasó nada, o bueno, no fue la Tercera Guerra Mundial. Llegamos al 11 de septiembre. En el 11 de septiembre los medios decían, la Tercera Guerra Mundial, ahora sí va a ser la Tercera Guerra Mundial. Ahora con lo de Ucrania estamos diciendo, ¿será que esta sí va a ser la Tercera Guerra Mundial? Hay como una obsesión global con esto de la Tercera Guerra Mundial. Pero ¿qué creo que es lo que pasa? De cierta forma el mundo está esperando ver una guerra tal cual como la experimentamos en la Segunda y en la Primera Guerra Mundial. Uno diría, no, vamos a ver otra vez esa guerra de potencias, de trincheras, de mucha gente, de grandes ejércitos, de tanques, de aviones, y resulta que el mundo ya no es así. Hoy en día un avión estratégico, un F-35, un F-22 o pues los de los chinos, los Tupolev de los rusos, en fin, hace lo que pueden hacer 3 pelotones de soldados. Con un solo avión uno hace lo que hacían 3 batallones, una división, en fin. De tal forma que la forma en que nosotros vemos la guerra hoy en día puede ser muy diferente a esas grandes guerras del siglo XX. Entonces digamos que si hay una confrontación, por limitada que sea, entre Ucrania, Rusia, de pronto Estados Unidos, muy seguramente vamos a tratar de contenerla, pero tal vez no veamos eso que vimos en el siglo XX. Entonces vuelve el punto, ¿será que lo vamos a llamar una gran guerra global o no? Hay quienes dicen, la Tercera Guerra Mundial ya pasó, fue la Guerra Fría. Hay quienes dicen, la Cuarta Guerra Mundial ya pasó, fue la guerra contra el terror. Y estaríamos a puertas de una Quinta Guerra Mundial. La cosa es que no se dan de la misma forma como se da la Segunda Guerra Mundial, porque el mundo de hoy es diferente, la tecnología es diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el punto de inflexión, yo tenía 8 años y lo recuerdo perfectamente, fue la crisis de octubre. La portada del Tiempo de Bogotá señalaba que si hubiera algún impacto nuclear en Estados Unidos, hasta dónde llegaría la onda. Y llegaba a Colombia de cualquier manera.
Y fue realmente un momento en el que el mundo sí se vio a punto de iniciar una tercera guerra mundial. Recuerdo perfectamente a Kennedy, yo no hablaba inglés, que era lo que narraba la televisión colombiana, cuando le dijo a los rusos, no, no pasan de ahí, me dan el favor y no más barcos para Cuba, ya, en este meridiano ustedes no pasan. Y Khrushchev le tocó echar para atrás y desde ese momento hubo acuerdos muy importantes de no tocarse en ciertas cosas. Cuba tuvo ese privilegio de que siempre Estados Unidos nunca intervino ahí porque eso fue un pacto que no fue firmado, pero un pacto tácito. Tú no me tocas Cuba y ustedes apenas tienen lo que quieran tener, ni siquiera en Turquía. En esa época, ni siquiera en Turquía le dejaron a Estados Unidos tener lo que aspiraba. Imagínense hoy en día Ucrania, que está ahí pegado. Ahora, no existe justificación en el derecho internacional actual y en el ser decente como nación para actuar como está actuando Putin. Eso no, es decir, no, no. Claro. ¿Cómo define usted, se ha estudiado, profesor Palma, usted se ha estudiado muy bien los temas de la geopolítica internacional y los líderes que de una u otra manera representan situaciones de conflicto? ¿Cómo define usted a Vladimir Putin, por ejemplo, profesor Palma, en lo que muestra internacionalmente? Tremenda pregunta. Algunos dicen que es el regreso al zarismo, entonces que es como ese carácter imperial de la vieja Rusia. Rafael hablaba del origen de Rusia por allá en Ucrania. Más adelante toda esta cuestión de los zares, algunos dicen es un líder autoritario, algunos dicen que es un dictador. Y dicen dictador por la forma como de cierta forma trata a la oposición. Duda decía que tiene algunos opositores presos, en fin. Pero tal vez esa figura del volver a la Rusia imperial, ¿no? Sería más precisa. Entonces uno podría pensar en Vladimir Putin como ese reencauche de los zares de Rusia. Tal vez esa sería una de las figuras. Pero si lo ponemos desde el punto de vista del derecho internacional o digamos de términos actuales en el sistema internacional, pues uno sencillamente lo podría ver como un infractor del orden, un infractor del orden global, un infractor de una sociedad que cree en normas, que de hecho es uno de los valores que la OTAN lleva como bandera, el respeto por un orden internacional basado en normas. El tomarse Crimea, eso es un hecho, eso es un acto como si fuera pues del siglo XIX, siglo XVI, siglo XVIII, no del siglo XXI. Entonces, de cierta forma, verlo como un contradictor del orden actual. Algunos dicen revisionistas del orden actual, puede ser otra palabra, pero que va en contravía de lo que la humanidad ha establecido como el orden que deberíamos cumplir los estados, basado en normas, básicamente. Esas podrían ser como las formas de verlo. Y modifica la constitución de Rusia para permanecer más tiempo en el poder con sus parlamentarios, sus congresos, sus diputados y demás. Eso está mostrando también que en el fondo Putin tiene un alma de dictador, ¿o no? Y eso pasa en muchas latitudes, ¿no? Eso es una copia del doctor Chávez y del doctor Correa y de los bolivianos y de nuestro amigo Ortega y que están utilizando la democracia para infringirla. El doctor Uribe cuando se hizo reelegir Sí. de una forma espuria, porque por lo menos Colombia había mantenido, independientemente de todos los problemas, un orden siempre, y se habían respetado los gobiernos buenos, los gobiernos malos, pero nunca se había extendido los 4 años hasta que eso. Yo creo que Mr. Putin está aprendiendo
mucho de América Latina. En el fondo, lo que veo uno ahí en esta agenda problemática de uno y otros, caso Rusia, Estados Unidos, es el discurso económico. Es decir, pareciera ser que a Putin le interesa más protegerse económicamente que cualquier otra cosa. El nivel de impopularidad que ha venido creciendo en Rusia es creciente con respecto a la figura de Putin. Y podría darse, no sé usted cuál es su opinión, podría darse de que él esté generando un punto de distracción, generando este conflicto, esta inminente guerra para fortalecer su imagen como un hombre fuerte, de dictador, para defender su nacionalismo, en fin. ¿Cómo lo mira usted? Yo creo que siempre ha habido como una construcción alrededor de su imagen, como el hombre fuerte, ¿no? Y eso se ve mucho incluso en redes, cómo logra posicionarse como esa persona que tiene la capacidad de resolver los problemas de Rusia, el hombre fuerte. Entonces salen fotos por allá con osos, con fusiles, y incluso sin camiseta y toda esta cosa. Hay unas comparaciones incluso con líderes occidentales y él se muestra, ¿no? Como el duro, el berraco. Entonces, como que sí hay una construcción de una imagen de Putin como el hombre fuerte, el hombre de Rusia, que no es de esta coyuntura, ¿no? Que ha sido permanente en su gobierno. Y uno podría pensar que todos estos hechos son solamente para tapar como distractores de crisis que puede tener dentro de Rusia, pero ha habido otros momentos de crisis en donde esto no se dio, y esto que ha pasado con Ucrania, pues realmente es un proceso muy largo. Esto no arranca hoy y esto no es de un mes. Esto es algo que ya lleva en 2014, que vimos la toma de Crimea, mucho antes de eso, con las revoluciones naranja, con la llegada al poder de Yushchenko, de Yanukovych, de Timochenko, de Yulia Timochenko, por supuesto, no del Timochenko de esta latitud. La revolución naranja, no la de Duque, ¿no? Revolución naranja, no la de Duque, exactamente. Entonces es un proceso realmente que nos lleva al punto de hoy. Entonces como que no cuadra muy bien el hecho de tenemos toda esta crisis sencillamente para resolver un poco la cuestión de la caída de la popularidad interna, si bien obviamente puede prestarse ese hecho para nutrir la imagen de Putin y demás, pero creo que son procesos que ya vienen como con un tiempo para decir que son solamente esas cortinas de humo. E a China nessa história toda está tranquila? Qual é a posição de China, por exemplo? Con Rusia. Sí, con esto. Sí, China. Problema todo. Es un poquito de lo que dice Duda, porque China de cierta forma ha estado tranquila. Ustedes ven que China no se pronuncia mucho, ustedes ven que China no dice un montón de está cosas. encantada com isso, porque para ella está linda, enquanto nós estamos aqui numa guerra, OTAN com Rússia se desgastando, e lo forte atualmente é China, ¿no? A ver, Sí. a ver, Duda. Ahí los pobres taiwaneses en este momento están viendo pasar los aviones por encima de Taipei. Sí. 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 Está terrible, eso está peor porque... Pero el profesor Oscar iba a decir algo referente a ese punto, Rafael. Escuchemos. No, que sí va a haber unas reuniones entre Xi Jinping y Vladimir Putin, es decir, sí hay un acercamiento, y pues es muy probable que haya un alineamiento, si bien no se publica mucho, no se dice mucho de eso. China es como muy callada, y hace un montón de cosas, pero no habla mucho de ellas. Entonces es muy probable que esté muy alineada con Rusia, pero en su mundo también, en su órbita, con sus preocupaciones en su región, pero muy seguramente no va a salir a decir un montón de cosas. No va a salir a decir, no, es que la OTAN está amenazando el patio de Rusia, y es que Estados Unidos se le va la mano, estas cosas. No es muy chino eso. No. E además a China hoje tem business com todo mundo. Na verdade, é um grande jogo econômico, não? Ahora, estoy equivocado, ¿no? Pero tuvieron recientemente maniobras conjuntas, creo. No sé, creo haber visto en las noticias algo así, de que tuvieron unas maniobras. E a tentativa de embargo econômico? Eu estava escutando alguns periodistas aqui em Brasil dizendo que para a Rússia
como dizem os franceses, ça m'est égal. Está pouco se importando para este Poco embargo les, econômico, não? poco les importaría el Ah, embargo ah, no, económico. ellos se preocupan por una razón, porque Estados Unidos les impone sanciones a la gente de su entorno, con lo mismo lo que le pasa a Maduro. Maduro pues, no, él se ha mantenido en el poder, pero cuando le cierran la posibilidad de que tenga inversiones, de que pueda movilizarse del país, de que a su SWIFT. familia y a sus amigos los tengan vetados para abrir cuentas, para... ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos con Rusia antes? Y que le Claro. molesta mucho, que le molesta mucho al entorno de poder. El primer ministro británico salió diciendo la semana pasada, bien en su crisis, por supuesto, el señor Boris Johnson, salió diciendo que las sanciones económicas podrían ser muy duras en contra de Rusia, que podrían ser catastróficas en contra de Rusia. No sé si es discurso puro, o no sé si haya algo de cierto detrás, pero Rafael tiene razón en una cosa, y es que hay unas sanciones que son muy localizadas frente a los líderes de gobierno. Entonces, como a la élite, hay algunas sanciones que son como muy targeted, como muy dirigidas hacia grandes líderes y demás, y hay otra serie de sanciones que golpean más duro la economía. Entonces depende mucho de qué tipo de sanciones y qué tan profundas sean, si realmente existe un efecto o no en esto. Profesor Oscar, hablemos un poquito del tema de la seguridad internacional. ¿Cuál es la tendencia actual? ¿Cuál es la teoría que está envolviendo esa lógica de la seguridad internacional? Hoy escuchamos a los líderes importantes de las naciones europeas, de Estados Unidos, de Rusia, hablando de seguridad internacional. ¿Cómo entender ese fenómeno de la seguridad? Pues miren que hasta hace unos años, 2014, 2015, casi que hasta 2018, la cuestión de la seguridad internacional, la agenda de la seguridad internacional giraba mucho alrededor del tema de terrorismo. Entonces el problema Al-Qaeda, el problema Estado Islámico y por supuesto los impactos del Estado Islámico en la geopolítica de Medio Oriente, entonces lo que pasaba en Siria, lo que pasa en Irak, lo que pasó en Afganistán, de cierta forma como Irán tiene algunas velas también en ese entierro. Entonces como que el tema terrorismo era el que estaba por allí en los escenarios. Con la pandemia como que entró una especie de silencio alrededor de eso, y de cierta forma el tema se volvió pandemia. El problema de el virus, el problema de este tipo de cosas para la seguridad internacional, incluso como tal. Y después de eso tenemos el tema de la guerra interestatal de nuevo en la agenda internacional, que era algo que no veíamos casi que desde los 2010. La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos volvió a poner a Rusia y a China en las prioridades de la seguridad internacional. De cierta forma, como que se dice, el tema del terrorismo ya no es tan importante, ya no es una amenaza tan clara, por lo tanto, como que lo bajamos de categoría, por así decirlo, y entonces aparece de nuevo China. Y China no en esta coyuntura de lo de Ucrania, sino piensen en China, acuérdense lo que pasó en Hong Kong, todas estas protestas tan grandes que se dieron en Hong Kong precisamente porque es básicamente China tratando de recuperar Hong Kong, de hacerse del poder en Hong Kong. Y acuérdense que Hong Kong pues tenía bajo esta teoría de un país, dos sistemas, unas ciertas libertades económicas, y la gente en Hong Kong cuando comenzó a ver que China estaba tratando de meter mucho más la mano, pues se paró y se rebeló y generó una ola de protestas sociales muy sangrientas en China que realmente no han sido del todo resueltas. Y aparece, por supuesto, también el tema de Taiwán. Entonces, el riesgo de que Taiwán deje de ser lo que es hoy en día, por supuesto, socio comercial de los Estados Unidos, casi que pie geoestratégico de Estados Unidos en la región. Entonces, China volvió como a hacer ese tema de amenaza. Y bueno, Rusia aparece también con toda su tecnología. Miren lo que pasa en las elecciones de Estados Unidos. Todo esto del ciberespacio, las redes sociales, todo esto se mete al tema de la agenda de seguridad internacional, de tal forma que como que volvemos al tema de la posibilidad de la guerra interestatal, pero esta vez muy conectado
de cierta forma, los autoritarismos y la pérdida de democracia, por un lado, estas tecnologías, el problema de las redes sociales y sobre todo, y ojo con esto, el problema de la inteligencia artificial. El problema de la inteligencia artificial y los efectos que eso puede tener en las sociedades y en la guerra en sí misma. Entonces, como que ahí vemos un poco cómo van evolucionando, cómo van cambiando los temas de la agenda de seguridad internacional. Yo creo que la tercera guerra mundial realmente va a ser cibernética. Es decir, han probado los que manejan esos asuntos. Del ciberataque. Los ciberataques han sido terribles, terribles. Pero eso ya es una configuración de guerra global. No, claro que puede ser una configuración de guerra. Los datos de información de principales instituciones de los Estados Unidos, fue el año pasado, cuando se dio todo el fenómeno de violación de los ciberinformación, seguridad y demás, ya lo estamos viendo. No es tanto eso, sino que, por ejemplo, incluso aquí en Charlotte, los que son hackers cobran recompensa, llegan y dejan sin poder operar al colegio comunitario aquí de Charlotte. Claro, secuestran sin poder. Intervinieron en lo del este oleoducto de Colonial, el que va de Texas, que pasa por aquí por Carolina del Norte para el norte. Eso es gravísimo, porque pueden y tienen que preparar para que las plantas nucleares no las dejen sin operación, cosas así que son gravísimas para la economía. Pero fíjese usted que ya, profesor Palma, el concepto de guerra ya ha cambiado culturalmente, ¿no? ¿Cómo entenderlo ahora? De cierta forma, las formas de hacer la guerra cambian mucho. Entonces, lo que Rafael decía, la próxima guerra puede ser mucho más enfático en lo cibernético. A través del ciberespacio, través del ciberespacio podemos prácticamente desarticular a un país. Claro. Sin la necesidad de aviones de guerra, sin la necesidad de grandes tropas, su sistema financiero, su sistema de operaciones, su sistema de comunicaciones, su sistema de servicios públicos, el sistema de todos los servicios de gobierno, eso lo podemos tumbar si logramos, por supuesto, una capacidad cibernética. Entonces, esas formas de hacer la guerra, pues son propias de esta edad y no de antes. Y ojo que los chinos y los rusos van muy bien en esas capacidades. Estados Unidos un poco más quedada, pues por lo menos de lo que se ve públicamente, pero los rusos y los chinos... No, lo que sucede es que allá dan una orden y se cumple. Aquí toca pasar por el Congreso, toca hacer una serie de cosas que allá no pasa. Allá es, ok, pongamos a todo el mundo a trabajar para hackear las cuentas de toda la gente. Y lo pueden hacer, desafortunadamente. Exacto, digamos en un estado como China, donde no hay un sistema de control y balance, donde no hay actores que traten de bloquear al gobierno puede hacer lo que quiera. Y entonces existe ese sistema, no recuerdo el nombre de la ciudad, pero es el proyecto piloto de ese sistema de calificación personal. Entonces los ciudadanos tienen una calificación y esa calificación se da de acuerdo a cómo uno se comporta en una comunidad. Entonces, si uno se pasa un semáforo en rojo, viene un policía y le quita unos puntos a usted y va sumando puntos o quitando puntos, y si usted quiere acceder a un préstamo del gobierno, miran usted cuántos puntos tiene, usted bajó, usted está bajito en crédito, entonces no puede acceder a ese crédito. Y metámosle inteligencia artificial a la cosa. Entonces, si una cámara ve que yo estoy pasándome una cebra por donde no es, me quitan un punto. Y eso va sumando. Y eso China lo puede hacer porque allá no hay ningún problema, ningún debate de derechos humanos, ni de respeto a las individualidades. No hay. Sí, no, es lo que el Estado de China diga y punto. Me recuerdo lo Round Six, ¿no? De Netflix, la ficción. Ahí está. Terrible. ¿Cómo entender entonces esa figura de los derechos humanos y de la dignidad en medio de este complot, de estas componendas, de esta situación de lógicas, de inteligencia artificial y demás,
y otros hablando del discurso de la dignidad y de los derechos humanos, en fin, ¿qué está pasando ahí? Mire, a muchos Buena actores eso no pregunta. les importa. Es decir, sobre todo a esos países a los que estamos haciendo referencia, a China, a Rusia, el discurso de los derechos humanos para ellos es un mito, y es un mito sobre todo occidental. Y eso, entonces, en Occidente, en los países, en las democracias, se respeta mucho, se trabaja alrededor de los derechos humanos, las organizaciones que trabajan por derechos humanos tienen poder, son escuchadas, son influyentes en algunos espacios. Entonces, si el Estado quiere formular un programa de control de información individual, pues no lo puede hacer porque surge el discurso de los derechos humanos. De hecho, el hecho de que las cabezas de las organizaciones del Big Tech hayan comparecido ante el Congreso de los Estados Unidos dice mucho. Que hayan llamado al señor Bezos, que hayan llamado a Zuckerberg a rendir al Congreso, dice mucho. Es en una democracia cómo podemos controlar ese tipo de tecnologías. En China eso no va a pasar porque pues si a China le conviene tener bases de datos con toda la información de todos los ciudadanos, pues lo hacen y ya. Derechos humanos, I don't care. Eso me tiene completamente sin cuidado. Exacto. Están, Entonces, están- es un instrumento para algunos, pero para otros es completamente irrelevante. Se están llevando por delante a la gente que cree en la religión musulmana. Eh, Hacen lo que se les da la gana con todo, y lo mismo en Rusia. No, eso no hay un concepto de eso. Hoy, con el asunto este del de ISIS, en la televisión, incluso la televisión en español, en NTN 24, estaban hablando de que si había conciencia de que habían muerto niños y mujeres en el ataque. Y entonces un experto decía, eso es una cosa que Occidente maneja, pero ni Rusia, ni en lo que en sus operaciones en Siria y toda esa cosa, se van a poner a pensar que hay ataque que hay civiles. Bueno, no. Lo que necesitan es matar lo que sea y tumbar a alguien, y lo hacen sin ninguna remilgo, sin estar con el corazón en la mano diciendo, uy, no, mataron una gente que no correspondía. Así que definitivamente la, lo que tenemos, o los países que tienen una pizca de responsabilidad hoy en día son los países occidentales. Entonces, volvamos a la pregunta ya final, agradeciéndole a usted, profesor Oscar Palma, por estar con nosotros en este conversatorio sobre estos temas de importancia internacional. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Hacia dónde vamos? Ahora recuerdo un poco la frase de un sociólogo alemán que hablaba del concepto de las sociedades líquidas. Eh, ¿Qué va a pasar ahora, profesor Oscar Palma? Sobre todo lo que implica para el tema del conocimiento, el saber, la formación de estudiantes, la gente que se está preparando hoy viendo este diagnóstico que lo hemos hecho de manera muy rápida y estamos realmente en una enorme incertidumbre y salimos con más preguntas que con respuestas. ¿Cómo mira usted eso, profesor Oscar? Claro, la pregunta de oro, ¿no? La pregunta de oro. Yo creo que como sociedad, como humanidad, tenemos que basarnos en los órdenes que estén garantizados a través de normas y de acuerdos. Si no podemos acordar normas, si no podemos acordar unas formas de actuación, estamos básicamente en una sociedad donde el más fuerte va a ganar, ¿no? En una sociedad de desorden, de caos completo, en el cual, darwiniana, de cierta forma, darwiniana. Por eso es importante la prevalencia de las democracias. Por eso es importante que se respete el derecho internacional. Por eso es que el valor de ese orden global que ha sido basado en normas prevalezca. Y creo que eso se tiene que decir en las aulas, se tiene que decir incluso en los colegios.
básicamente porque uno lo mira a nivel micro y lo puede ver dentro de una comunidad, dentro de un estado, lo puede ver también en el sistema internacional. Lo que nos permite a nosotros funcionar es que existan unas normas con las cuales estamos de acuerdo, y que exista una conciencia, por supuesto, de que mis actos generan unos efectos sobre los demás y que por lo tanto vivimos en comunidad como tal. De tal forma que podemos estar observando una lucha muy grande entre valores de democracia y valores de autoritarismo. Volvemos al caso de China, Rusia, etcétera. Y por eso creo que la bandera de la OTAN de ser una coalición de países, no solamente militar, una coalición política que lucha por ese orden que se guía por medio de las normas, hay que enaltecerlo, es decir, hay que trabajar por eso. Si no hacemos esto, la sociedad va a ser un caos absoluto, el orden global va a ser un caos absoluto, como llegó a serlo en algunas épocas, por supuesto, donde cualquiera se tomaba el territorio que quería solamente por su interés propio. Entonces creo que la sociedad tiene que girar hacia allá. Muy fácil decirlo, difícil hacerlo. Sí, claro. Bueno, finalmente queremos darle las gracias, profesor Oscar, por participar con nosotros en este espacio de Más allá de un titular. Hoy queríamos hacer unas pinceladas de análisis sobre el tema de Rusia, Estados Unidos, la nueva estrategia geopolítica internacional, qué está pasando con los temas de seguridad. Nos quedan todavía muchas preguntas para hacer, pero ya llegará el momento de empezar a mirar cómo se va desenvolviendo este tema de este proceso de relaciones entre Estados Unidos y Rusia, y miraremos también qué está pasando también con el tema de la penetración y, digamos, la influencia rusa y China en América Latina, que está dándose con mucha fuerza también, que de una u otra manera eso va a incidir notablemente en los procesos de elecciones hacia el futuro. Muchas gracias, profesor Oscar Palma. Muchas gracias, Carlos, por la invitación, y un placer entero haber compartido esta discusión con Rafael y Oscar, con chévere. Chévere. Tiene que volver más para nos explicar muchas cosas. Tiene que estar con cadeira cativa acá. Vamos a tenerlo en nuestra agenda especial al profesor Oscar Palma. Todas las semanas todos los jueves. Yo como ya me he filtrado en las clases del profesor Palma, entonces ya lo estoy siguiendo. Mi estrategia de seguridad internacional. Bienvenido. Bienvenido. Ni siquiera ni tratar el tema de América Latina o la situación colombiana, porque eso... Uf. Bueno, eso es otro tema. Eso está peor que lo de Rusia y lo de China. De acuerdo. Ya vamos a preparar un proceso de reflexión con algunos, bueno, en Colombia particularmente viene ahorita un proceso electoral a partir del mes de marzo. Ya sale el presidente más impopular de Colombia, el señor Duque saldrá ya este año, según las encuestas. Rafael se encanta con no le ha Duques. ido nada bien al señor. No habla de Duques con Rafael. No, yo no creo en Duque. Yo creo, y voy a decir una cosa que no le va a gustar a nadie, pero la legalización que hizo de los indocumentados venezolanos es algo que da sopa y seco a Estados Unidos. Una muestra de establecer un criterio de solidaridad con una gente que los colombianos, se dice que los colombianos fueron bien recibidos en Venezuela, y eso es una mentira. La época de la llegada de los colombianos en Venezuela fueron tratados miserablemente. Por ahí hay un libro de Guillén, del periodista, dice los que nunca volvieron. Pero lo que vemos acá internacionalmente es que el país lo estamos viendo y lo estamos leyendo de otra manera. Es decir, lo estamos viendo un país quedado, un país con un nivel de impopularidad, una gestión política desastrosa, el crecimiento del liderazgo de líderes. Hay cosas terribles como lo de los líderes sociales, pero lo de los periodistas. Llega 4 años y con 4 años ni siquiera registra los niveles de porcentaje importantes de su población. Es decir, eso muestra la gestión desastrosa, igual que el caso de México. Profesor Palma, eso es una guerra todas las semanas entre Rafael y Carlos. Chale. Bueno, de todas maneras, vamos a... Yo le apunto eso. Es una guerra. Un programa. Yo nunca he sido uribista
No me parece que vamos a hacer un uno programa debe a propósito del tema electoral, a propósito del tema electoral que se avecina para Colombia. Vamos a invitar Y Brasil. algunos Hace los una dos. cosa es una cosa y para otra marzo. cosa es ¿Qué otra fecha cosa. están previendo hacerse en las elecciones en marzo, profesor Palma, para el Congreso de la República en Colombia? Sí, marzo. En marzo. A mediados de, Además de eso hay que pedir la papeleta para poder votar a medianos de por el marzo, ¿no? candidato que uno quiera. Sí, las primarias de las coaliciones. Claro, pero mire, lo interesante de este tema es que, bueno, vamos a invitar a algunos miembros que se lanzan por primera vez al Senado y al Congreso en Colombia a ver qué piensan ellos de todos estos temas internacionales y qué piensan con el tema de Colombia, a ver qué pasa, porque Colombia se juega todo en este año, porque va a ser un factor importante. Eso le va a ir, La le va a geopolítica. ir peor que a la selección Colombia. No, A ver me qué va a pongo a llorar aquí. Le va a ir peor que a la ¿Y selección Juan Chein de Colombia. México se fue ya o está ahí en línea? ¿Cómo? Juan Chein salió. Tiene que cerrar la sala, Juan. ¿Dónde está? No, es porque está ocupado. Ya, ocupado. Juan Juan salió. está durmiendo. Bueno, vamos a despedir nuestro espacio más allá de un titular. Para todos, nuestro saludo afectuoso. No olviden Un gusto, doctor. American Channel. Gracias a nuestro Oscar. profesor de Relaciones Internacionales, Oscar Palma, que estuvo con nosotros participando un poco en este pincelada de análisis, porque por supuesto esto no lo terminamos ahora. Continuaremos más adelante con ustedes. No olviden chequearnos, mantenernos informados, escríbanos al canal. Seguiremos trabajando en estos temas importantes. Duda, nuestro registro importante en Brasil. Hemos crecido en Brasil. Ah, Bueno, sí. sí, claro. Ah, Han llegado ya bueno. reportes. Finalmente os brasileiros tontos se percebem latinos, porque nós somos egocêntricos. Agora começamos a descobrir que somos latinos. Bueno, un gran abrazo para todos, lo mejor para ustedes. Vale, muchas gracias, un gran gusto. Hablamos. Gracias. Chao, chao. Gracias.